Buenas noches. Personalmente, ¿hasta dónde han surgido las contrariedades con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional? Una sentencia que está acaparando no solamente la atención nacional, sino internacional. Obviamente, esto arrastra desde el 1929 a la fecha. Ha sido una sentencia que ha impactado a nivel mundial, porque está perjudicando más de 500.000 de personas. Nosotros entendemos que ha sido una decisión patriótica, pues así se podría decir. Yo no soy anti-haitiano ni soy pro-haitiano. Yo estoy con la legalización. Cualquier país del mundo tiene todo el derecho de tomar sus decisiones, contrario a las declaraciones del embajador dominicano en la nación haitiana, que dice que eso fue una decisión independiente. Obviamente es independiente porque es un poder muy aparte del poder ejecutivo, pero es la forma como la dice. Ese es un asunto independiente, como que es aparte del país dominicano. No es así. Es una cosa que nos atribuye a todos los dominicanos. Obviamente hay dominicanos que son pro-haitianos, hay dominicanos que tienen intereses conjuntamente con los intereses internacionales, y nosotros esta noche tenemos a un invitado que nos puede esclarecer y orientar por dónde va la situación de esa sentencia, cuáles son las consecuencias, cuáles son los objetivos principales, si el gobierno ha dejado por la borda esta decisión, si migración no va a la par con la legalización, no solamente de los haitianos, sino de todos los extranjeros, porque se habla de los haitianos despectivamente a veces, y también porque son más los haitianos en el territorio nacional, pero hay que incluirlos a todos, definitivamente. Con nuestro invitado podríamos decirle que es un hombre ducho. Nosotros somos unos ignorantes, se podría decir, en la materia, pero sí tenemos el sentimiento de ser dominicano y que nosotros tenemos todo el derecho de tomar las decisiones como la toma Estados Unidos, con México y otras naciones del mundo cuando tienen fronteras tan abiertas como la de República Dominicana. Son muchas cosas que están incluidas en el paquete que tienen que ver con la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano. Obviamente nosotros esperamos una decisión no de esa naturaleza, que tiene un impacto tan grande que algunas cosas tienen que considerarse, otras no, pero cuando tengamos el invitado aquí vamos a hablar de todas esas cosas. Bien, amigos, decíamos hace apenas segundos que tenemos esta noche invitado al doctor Miguel Valerio, quien nos orientará y nos dirá cómo la repercusión y la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia, ya que un 99% sabemos el impacto que ha tenido. Con él vamos a hablar esta noche muchas cosas. Mi querido doctor, buenas noches. Buenas noches, Mayabones. Gracias. Doctor, decíamos antes de agradecerle que nos esté visitando acá personalmente, nosotros nos encontramos con el doctor, hablamos un poquito del tema y de la repercusión de la sentencia y tuvimos el placer de que él nos haya aceptado la invitación. Agradecido, doctor. Muchas gracias a ti, Mayabones, por la invitación. Doctor, decíamos en la introducción del programa de la repercusión que ha tenido esta decisión del Tribunal Constitucional y teníamos una pequeña reflexión de que no solamente los hermanos haitianos
tiene el tribunal la decisión con ellos, sino a nivel de todos los extranjeros que viven en la República Dominicana. Pero sin duda alguna que esto ha sido un impacto tan grande que no es solamente a nivel nacional, sino internacional. Y queremos saber, doctor, de entrada, las consecuencias que podrían venir positivas y negativas para la nación dominicana. Bueno, Mayované, lo primero que es instruir al público de qué trata el tema. Tú lo has dicho muy bien, es una sentencia que toma posición el Tribunal Constitucional sobre un elemento esencial de cualquier Estado moderno, que es la nacionalidad. Raramente han querido confundir a aquellas personas que critican la sentencia lo que son modelos comunitarios, donde hay una sola nacionalidad, como la nacionalidad europea, con sociedades como la sociedad de Latinoamérica, donde todavía hay una primacía muy importante sobre el tema de la nación. La sentencia del Tribunal Constitucional tiene un primer elemento bueno, que es a nadie ha dejado indiferente. O sea, tenemos 2 semanas con críticas a favor y en contra de personas que han calificado una sentencia, por un lado, los que la apoyan o los que la apoyamos, como una sentencia de principios y que regula una situación que tenía que ser regularizada, que es el tema de la migración. No solamente la haitiana, porque si usted se va a Bávaro o se va a Samaná, se va a dar cuenta que hay extranjeros franceses, extranjeros rusos, extranjeros de otras naciones que no son solamente el tema haitiano. El tema haitiano resulta más sensitivo, como todo país fronterizo a nivel internacional, que es esa población que emigra en condición de trabajador. Primera situación. Segunda situación, tú hablas de la consecuencia. Las consecuencias van a ser, por un lado, como tú dices, positivas, y por otro lado, podrían ser negativas, pero en el plano internacional. Vamos a empezar con las negativas. Hay un sistema que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde nuestra óptica, lamentablemente, en el año 2005 hubo un precedente, un mal precedente, de una decisión que se dio en un caso de 2 niñas haitianas que se llamaban Jan y Bosico. En esa sentencia, la Corte, con así como critican la del Constitucional, yo entiendo que esa también es criticable, lo que tiene que hacer todo buen jurista, se tomó una posición sobre la nación dominicana que la vamos a examinar posteriormente. Y que por ende, si ellos serían coherentes con su principio, condenarían al país a una sanción en el plano internacional. Una sanción que nos obligaría a tomar política, que es precisamente lo que hace el Tribunal Constitucional raramente. En el aspecto positivo, nadie se quería mojar, esto es un desorden en el tema migratorio, y el Tribunal Constitucional hace una cronología exacta de qué ha dicho la Constitución, de quiénes son nacionales dominicanos y por qué obtienen esa nacionalidad. Entonces ahí hay un gran aporte, porque el Tribunal Constitucional no solamente que fija una posición, sino que hace un estudio cronológico de todas las leyes que inciden sobre el tema, desde una ley migratoria hasta una ley de acta del Estado Civil, que es muy importante para este tema. Entonces, en el aspecto positivo, vamos a ir a un plan de regularización que tiene que implementarse según la sentencia en 10 días, sentencia que es vinculante para todos los poderes del Estado y que van a ayudar a regularizar. Ya esto es con migración, ¿verdad? Eso es con migración, correctamente. Con el Consejo de Migración, en virtud de la Ley de Migración, el artículo 151 mandaba un plan de regularización que falta el pendiente. Eso se dio cuando el doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Ese reglamento. El reglamento no, se promulgó la ley, ahora estamos en la fase reglamentaria que lo tiene el Poder Ejecutivo y que nosotros entendemos que en los próximos días el Poder Ejecutivo tendrá que fijar una posición sobre ese reglamento promulgándolo. ¿Usted cree que los gobiernos, este y los otros, no porque apenas tienen un año y algo, correcto, han sido un poco morosos y también han tenido el temor de los, vamos a decir así, de Estados Unidos, Canadá y Francia, han tenido el temor de tomar decisiones, ¿verdad? Sí, es un tema sensible. Es un tema sensible porque fíjese algo, la diáspora haitiana, que así hay que decirle, prácticamente nadie la acepta. Es una realidad, o sea, los cubanos lo devuelven, los jamaiquinos lo devuelven, los norteamericanos cierran. En Brasil, bueno, se dio el caso que en Brasil los primeros 1000 que llegaron lo tomaron de una vez, pero cuando se vio que se estaba prostituyendo, cerraron de una vez. Cerraron inmediatamente. Entonces, ahí al final de cuentas, el tema migratorio resulta sensible y todos los gobiernos han sido cómplices, no solamente los políticos, sino también el sector económico. Ahí hay una deuda pendiente histórica que ahora
el Tribunal Constitucional, de los grandes méritos que tiene la sentencia, es que manda a que eso se regularice. Doctor, pero se dio un caso en estos días, hace 2 semanas, que una haitiana llamada Juliana nació aquí. Ella dice que no conoce Haití, sus padres vinieron, y ha tenido dificultades y la Junta supuestamente le va a entregar su acta de nacimiento para que saque su identificación, su cédula. ¿No podría verse eso como una estampida de que la Junta tenga que hacer con todos esos haitianos la misma situación? Mira, esa es la pregunta de fondo. O sea, y ese es el gran correctivo que toma el Constitucional. Precisamente lo que hace la Junta fue cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional. Que yo tengo una resolución aquí, Mayobanex, porque las cosas hay que hacerlas como la ley manda, que fue la resolución número 12 del 2007, resolución que establece el procedimiento para suspensión provisional de expedición de actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular. Muéstrela aquí, doctor, por favor. Sí. Aquí, doctor. Entonces, esta resolución, ¿cuándo fue, doctor? En el año 2007. Ahora te voy a explicar porque eso va a conllevar el análisis de la sentencia, que es muy importante. O sea, no fue una sentencia medalaganaria, sino que un procedimiento que viene en avance. Esta resolución fue firmada por el doctor Roberto Rosario, el doctor Julio César Guzmán, el doctor Mariano Rodríguez, la licenciada Aura Celeste Fernández, la licenciada Leida Margarita Piña, el doctor José Ángel Aquino, que es de la persona que ha tomado una posición sobre el tema, César Francisco Ferri, John Guiliano de Valenzuela, licenciado Edio Olivares Ortega y Ramón Hilario Espiñeira Ceballos como secretario. Una parte está en la Junta y otra en el Tribunal Superior Electoral. Hay personas que ahora, en lo que yo he denominado una posición progresista de cartón, que reniegan de lo que firmaron. Porque esto establecía, desde aquel entonces, el procedimiento fundamental. ¿Cuál procedimiento fundamental? Es que la nacionalidad dominicana no se puede adquirir mediante una acta viciada o irregular. Primera situación. Esa acta viciada irregular, ¿cómo se rige en la República Dominicana? Mediante una ley que se llama la Ley de Actas del Estado Civil. En esa Ley de Actas del Estado Civil dice los prerequisitos de forma y de fondo para que una acta sea válida. ¿Qué sucedía, Mayobanex, en el pasado? La realidad era que oficiales del Estado Civil irresponsables inscribían a cualquier persona como dominicano. En el caso de Juliana Duguit, que es la sentencia del Constitucional, que es a lo que tú te refieres, precisamente en esa acta hacía constar el oficial del Estado Civil dos situaciones. Primero, ambos padres eran haitianos y segundo, ambos padres no tenían la cédula dominicana ni siquiera de residencia, sino un permiso, un número de permiso estacional de tránsito que da el CEA. Y es una palabra clave. La palabra tránsito, para que los amigos televidentes la entiendan, es una palabra muy controversial en derecho. Hay una vertiente del tránsito que dice que tránsito es una persona que dura hasta 10 días en la República Dominicana. Hay otra vertiente que amplía el concepto de tránsito a esos trabajadores estacionales y a ciertas coyunturas donde no tiene una residencia local, sino que está de transeúnte en la República Dominicana. ¿Y cuál es el caso de un embajador que dura aquí 10 años? Bueno, pero un embajador ya está en el foro diplomático y eso está regulado en la Constitución, no adquiere nacionalidad dominicana. Ahora, ¿qué pasa con esos ciudadanos? Es que en el caso específico, porque la sentencia se refiere al tema haitiano y aquella persona que la critica, no han llamado a personas que la defendemos xenófobos, racistas y situaciones así. Es un elemento no de análisis jurídico. ¿Qué pasa con la sentencia? La sentencia lo que hace una ponderación entre la Constitución haitiana y la Constitución dominicana, primera situación, y hace un análisis a fondo de cómo los haitianos adquieren la nacionalidad haitiana. ¿Qué sucede? La Constitución haitiana, todas, la del 87 y la del 2011, dicen de manera expresa que los hijos de haitianos en el extranjero son haitianos, salvo que hayan renunciado a la nacionalidad haitiana. Punto 1. Punto 2. La Constitución dominicana tiene dos vertientes. Antes de la reforma del 2010, el ius sanguinis y el ius soli. ¿Qué es el ius sanguinis? El ius sanguinis es el derecho que uno adquiere una nacionalidad mediante la sangre, mientras que el ius soli es la que tú adquieres por el nacimiento. Entonces, aquí hay dos. ¿Usted se puede decidir por las dos? No. ¿O la puede tener las dos? No, ahí viene el tema. ¿Qué aplicamos ante el nacimiento de un haitiano en territorio dominicano cuando tenemos la posición de que aquellas personas que nacen en territorio dominicano son dominicanos? ¿Aplicamos la Constitución dominicana o aplicamos el ius sanguinis haitiano que dice, como es hijo de haitiano,
es haitiano. Entonces, aquí hay que diferenciar. Primera situación, el haitiano que nace en territorio dominicano, hijo de haitiano, que esté en situación de ilegalidad o que sus actas hayan sido expedidas de manera irregular, obviamente se le aplica la Constitución haitiana. Pero no lo digo yo, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice de manera expresa en el artículo 20, numeral 2, lo siguiente: todas las personas que nacen en un territorio adquieren la nacionalidad de ese territorio, salvo que no obtengan otra nacionalidad. Okay. Entonces, la salvedad es esa. Entonces, ahí es que viene el debate. El debate es de una ponderación muy amplia. ¿La Constitución haitiana los obliga a ellos? Claro, claro, porque tiene la descendencia. Exacto, exacto. Doctor, pero esa podría ser una buena defensa, nosotros para... La Corte Interamericana. Exacto. Mira, la Corte Interamericana es un sistema interesante. De hecho, los regímenes más progresistas de América Latina, como el Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, se cuestionan hoy día si se van a quedar en la Corte o no. Porque la Corte ha demostrado en su fallo como cierta tendencia a darle pau a los estados. En fallos, por ejemplo, tan controversiales como Jan y Bosico, no interpretan el artículo 20.2. Segundo, esas niñas en ese momento sí eran dominicanas porque la mamá era dominicana, tal vez no debió llegar ahí. Pero hacen una interpretación primando el ius soli y no toman en consideración la Constitución haitiana que había que tomarla en el examen. Esa es la sentencia del año 2005. Pero cuando hay un abogado dominicano, no pone esos argumentos y esas justificaciones. Lo pone en contexto, pero la realidad es que la Corte ha sido en varios fallos una Corte que no se ha tomado el tiempo para pensar y decidir jurídicamente. Y yo digo lo siguiente a mis amigos juristas: así como se critica la sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier jurista también puede criticar una sentencia de la Corte Interamericana. En eso no hay problema. Lo que yo sí pido es ponderación, lo que yo sí pido es razonamiento jurídico. Nosotros nos estamos basando en una tesis meramente jurídica. Otro adefesio que se comenta es el siguiente: se habla de que la sentencia tiene efecto retroactivo. Mayo Vanés, es que para poner lo que la gente... Porque se habla de 1929, ahí es que sí. se habla de que es retroactivo. Sí, pero en el año 1999 lo que pasó fue que la Constitución tomó entre los criterios para no dar la nacionalidad el tránsito. La discusión precisamente es qué es el tránsito. Hace un análisis cronológico, como te decía, del tránsito, y todas las leyes de inmigración y reglamento de inmigración, principalmente del año 1939 hasta la fecha, han consagrado que aquellas personas que residen de manera ilegal en República Dominicana son transeúntes y por tanto no adquieren la nacionalidad dominicana, ni ellos ni sus descendientes. Más aún, Mayo Vanés, ¿cómo se puede generar derechos de un acta falsificada? Yo lo voy a poner en términos llanos. Si A adquiere dinero ilícito y lo mete en el comercio, lavado de activos, ¿ese dinero es lícito cuando vuelva a? No, obviamente que no. Una situación ilícita no puede generar una situación lícita. Okay. Doctor, entonces, todos esos haitianos que viven aquí, que tienen 30 años, 30 años, doctor, sus descendientes, sus hijos, ¿ustedes son ilegales, doctor? Sí, hay un tema que doctor, hay que nunca han ido a Haití ni conocen Haití, doctor. Correcto. Y han hecho su vida aquí, han trabajado aquí y tienen cédula, como usted dice. Sí, no, y la tienen. ¿Y entonces, doctor? Pero el tribunal, poniendo símiles, porque aquí se habla mucho de la migración de nosotros en el extranjero, que también es un error, pero poniendo símiles, el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, ha decidido sobre ese tema y dice es que la Constitución Dominicana tiene el ius sanguinis. Tiene el ius sanguinis. Entonces, nuestros descendientes en España pueden ser dominicanos, aunque ellos tienen el ius soli. Ahora, ¿qué sucede en esos casos? Tanto el plan de Estados Unidos como el plan español, como el plan francés en el tema de la migración. Se va a un procedimiento de regularización, pero esa regularización tiene unas pautas y criterios que hay que cumplir. Esas personas que han vivido aquí, tal vez están viviendo con un estatus falso. Me dicen, el nacer no es un delito. Yo lo digo en voz alta, es cierto, el nacer no es delito, pero llenar una acta falsa es un delito. Es un delito. Porque eso lo tipifica la ley penal, las falsedades. Yo no puedo generar derecho de una falsedad, o sea, yo no puedo hacer un acto donde yo diga, Mayo Vanés tiene $1 millón de pesos en este banco cuando no es real. Ese $1 millón de pesos tú no lo vas a poder ir a cobrar. Exactamente es igual en el tema de la nacionalidad. Yo no puedo decir, usted es dominicano, cuando eso no es real.
¿Qué se hace en esos casos? Hay varias formas de corregirlo y yo creo que es el momento preciso de corregirlo. Y la sentencia del Tribunal Constitucional manda al plan de regularización, que yo voy a aprovechar también para citar qué dice la sentencia y qué dice el artículo 151 de la Ley de Migración, que es lo que tú dijiste al principio, consecuencia. Dice el Tribunal Constitucional, primero, que hay que ir a esa situación, al plan de regularización, porque como tú bien dices, hay situaciones de personas que tienen 30, 40 años aquí que hay que buscar una salida. Que no conocen Haití, doctor. Hay que buscar una salida. Han vivido aquí, tienen sus hijos aquí, ¿eh? Y es un tema racional. Oh, pero venga acá, doctor, algo hay que hacer con esa gente. ¿Qué dice esto? El gobierno dominicano preparará un plan de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país. 1. Para tal propósito, el Consejo Nacional de Migración debe preparar el Plan Nacional de Regularización. Dicho Plan Nacional de Regularización deberá contemplar al menos los siguientes criterios: tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculo con la sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia, no en forma masiva. Entonces, esto es un gran avance de la sentencia. La sentencia no te niega, la sentencia te dice, hay que darte regularizarte el acto. El acta de nacimiento hay que dártelo a fines judiciales. Si el Estado no te quiere reconocer esa acta, tiene que impugnar esa acta. Okay. Y tiene que empezar un debate contigo. Y mientras eso esté, tú te quedas en territorio dominicano. Y se te va a tomar una decisión. Si tú logras demostrar, si el Estado logra demostrar, perdón, que tu acta es falsa y que por tanto tu situación es ilegal, tú eres ilegal. Doctor, pero mientras tanto puede vivir haciendo sus operaciones. Sí, normal. Eso es lo que dice la ley. Dice esto también lo siguiente: asimismo, deberá establecer un registro de estos extranjeros, los procedimientos de implementación del plan y las condiciones de apoyo institucional y logística. El Consejo Nacional de Migración deberá rendir un informe al Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días a partir de su designación. Entonces, ahí empieza eso del informe, eso de los reglamentos. Pero él no va a salir del extranjero. Doctor, entonces, esos extranjeros que están aquí, que no tienen documentos, que ya son mayores de edad, no pueden ir a las universidades, ¿qué se hace con esta gente, doctor? Bueno, es que ese plan tiene que establecer plazo. Y yo soy de los que dice que, primero, en el derecho el tiempo es vital. Pero la justicia ni puede ser pronta, ni puede ser lenta. Hay que buscar un término medio. El plan tiene que establecer plazos, pero mientras tanto va a tener un acta de nacimiento para fines judiciales, como dice la ley. Eso quiere decir que usted en un procedimiento corto va a regularizar su situación. Si usted logra demostrar que usted... Pero ¿y a esos ilegales le van a dar acta de nacimiento a todos? Para fines judiciales. Para fines judiciales. Para fines judiciales. Eso es lo que dice la resolución del año 2007 de la Junta. ¿Se le pone una nota a esa acta de nacimiento? Para fines judiciales. Eso es específico. Y tiene que hacerse, pero que no se hace aquí. Mira. Yo creo, doctor, no que creo que es así, que el Ejecutivo no va acorde con la decisión, porque incluso no hay ni presupuesto para eso. Correcto. No hay presupuesto para eso, doctor. Correcto. Y usted sabe, usted ha dicho una cosa, regularizar eso se lleva, eso es muchos recursos. La Junta no lo tiene, Migración no lo tiene. Eso es así. Entonces, si el Ejecutivo sabe lo que viene, fue en estos días que sometieron el presupuesto 2014, que no lo ha aprobado todavía el Congreso. Correcto. Entonces, el Ejecutivo debe tomar en cuenta el presupuesto para estas decisiones. Pero hay un punto sobre el tema del Ejecutivo. No sé cómo usted lo ve. No, hay un punto interesante. Primero, el Ejecutivo lo primero que tiene que acelerar el reglamento. Okay. El reglamento está parado y el procedimiento no puede empezar sin el reglamento. Segundo, me dio mucha pena que un grupo de personas afectadas fueran al Palacio Nacional y que el presidente de la República se comprometió con ellos a ayudarlos. Eso es correcto, porque el Poder Ejecutivo tiene que hacer señalamiento en el reglamento, pero hay una decisión de un tribunal constitucional que está por encima de cualquier acto administrativo que decida el Ejecutivo. Segundo, según la ley dominicana, le da esa función a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no depende del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo al final es que da la decisión de la sentencia. Exactamente, de la nacionalidad. Y yo veo con mucha pena cuando pasan situaciones como esa, porque aunque están en un país, también llama la atención como senadores haitianos van a reclamar por sus nacionales al Congreso Nacional. Entonces ahí hay una contradicción. O sea, si no fuera nacional haitiano, ¿qué hacía esa comisión de haitianos aquí? Exacto. Luchando contra una sentencia? Entonces hay muchos grupos aquí que abogan por
que no vinieron así con los problemas haitianos. Así, correcto. De las fronteras y el comercio. Y no Correcto. vinieron así rápidamente. Correcto. Ellos vienen para sus beneficios. No, peor aún, nosotros mandamos al ministro de Industria y Comercio y se burlaron de él allá. El presidente de la República fue a Haití y en un periódico lo pusieron lleno de moco con el moquillo de los pollos. Y mire cómo lo reciben. Pero, ahora, bueno, democracia, arte de la tolerancia. Viene esa comisión. Entonces, yo no he visto a esos grupos que atacan la sentencia, a esos grupos que tienen una visión de la sentencia retrógrada, decir y criticar la injerencia del Senado haitiano en un asunto de un poder independiente del Senado dominicano. No sé tampoco cómo el presidente del Senado pudo recibir a una comisión para discutir un tema que escapa del ámbito del Senado. Exacto, de otro poder, el judicial. Del poder judicial, en este da el poder constitucional que está por encima del poder judicial. Y que el presidente del Senado sabe muy bien porque él es uno de los propulsores de la Constitución. Obvio. ¿Así? Entonces, aquí hay un problema político de fondo. Yo entiendo, Mayo Vanés, que como quiera, la sentencia hay que estudiarla, hay que sopesarla. Es la consecuencia de una sentencia del año 2005 de la Suprema, que fija criterio y que se moja. Se moja porque aquí a la gente no le gusta mojarse. ¿Qué es mojarse? Toma partido sobre una posición de quiénes somos nacionales y quiénes no son nacionales. Sabemos que hay haitianos, pero yo estoy diciendo más, porque el tema de los haitianos, quien lo ha puesto, son los que lo critican la sentencia. Hay rusos, hay franceses, hay canadienses, váyanse a cualquier polo turístico y tenemos una inmigración constante. ¿Qué sucede? La realidad del mundo actual conlleva ponderaciones. Lo que se llama ponderación en derecho es que para un análisis de este tipo hay que analizar cualquier tratado internacional, la Constitución haitiana, porque estamos hablando de derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de personas que defienden la sentencia que dicen que la nacionalidad no es un derecho humano. Yo estoy de acuerdo que es un derecho humano. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que nosotros no estamos en la Corte Interamericana. Nosotros estamos en la Corte Interamericana. Con lo que los razonamientos de la Corte Interamericana son eso. No vienen presiones subterráneas en contra del país de acuerdos económicos y así pueden... Mira, o sea, el problema es el siguiente. Después de la pausa, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Excúseme, después de la pausa, por favor. Vale. Doctor, el embajador dominicano en Haití me extrañó mucho, un hombre con una capacidad extraordinaria, un hombre que sabe lo que está sucediendo hace muchos años, un sociólogo, porque además de que es diplomático, embajador es un sociólogo que estudia la situación haitiana y todas las sociedades. Entonces él dijo allá que esa es una decisión independiente. Obviamente es un poder independiente, pero como que él lo toma y lo aleja como que eso fue una decisión del tribunal, cosa personal por allá. ¿Qué le parece eso, doctor? Bueno, el doctor Sillier ha demostrado de mi óptica incapacidad en muchos temas. Hay muchos temas que él hay que sumárselo porque es el representante dominicano en Haití. La veda de los pollos y del salami, el doctor Sillier no ha sido diligente en eso. Sobre el tema de que él dice de que un poder independiente, el doctor Sillier tiene que entender que él está representándonos a todos en Haití. Y que quien tomó la decisión es el máximo tribunal de interpretación de la Constitución. Y ha tomado una decisión con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Ahora, yo vuelvo y repito, aquí hay mucha gente que he visto hablando que me luce que no ha leído la decisión. La decisión conlleva un estudio mínimo de 5 o 6 días, dedicándole por lo menos 3 o 4 horas, porque todos trabajamos, sacando todo lo que la decisión dice para llegar a sus conclusiones. Pero no puede, bajo ningún concepto, un embajador dominicano en el extranjero desautorizar una decisión del índole jurisdiccional constitucional, porque eso al final de cuentas manda una imagen al extranjero del desorden interno que pueda haber en la República Dominicana. Yo fui alumno del profesor Milton Ray Guevara, en 2 ocasiones en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fui asistente de él durante un tiempo en su época gubernamental, lo conozco muy bien. A mi compañero que critican la sentencia le dije, el doctor Ray Guevara fue coherente con lo que planteaba en la universidad de lo que era un extranjero en tránsito. Usted puede estar en desacuerdo o
de acuerdo con el doctor Ray Guevara, pero la sentencia, digo, no hace indiferente a nadie. Usted no puede descartar a una persona porque se llame Ray, que es de Samaná, de Cocolo, porque es un análisis muy pobre. Como se habla también de xenofobia, racismo, cuando yo no he visto aquí ninguna persecución haitiano, al contrario, se habla todos hasta de compartimos con genocidio, haitianos. doctor. Bueno, yo leí un artículo el domingo muy gracioso del genocidio. Yo soy un amante de la lectura de lo que era la Alemania nazi. Hitler empezando en el año 1933. De hecho, hay un libro muy interesante del mariscal Goering y una serie de gente alemana, pero de vista de qué era Hitler. Cuando se habla de genocidio, estamos hablando de leyes, de políticas de Estado de persecución, de hacinamiento, de muertes, de campos de concentración. Yo no he visto aquí ni un campo de concentración, ni he visto a dominicanos persiguiendo a haitianos, ni a organismos del Estado persiguiéndolo. Yo creo que eso es un exceso que deja mucho que desear. Yo creo que tenemos que circunscribirnos al plano legal. Y un pro-haitianismo hay ahí, ¿verdad? Yo no digo un pro-haitianismo, yo digo un tema de modernismo. Hay liberales y conservadores. Yo estoy en una capa conservadora de la sociedad. Yo nunca lo he negado. Ahora, no puedo criticar una decisión de un tribunal, graciosamente, y decide un genocidio, porque esa prensa la leen a nivel internacional. Se le hace un flaco servicio a la patria. Ahora, ¿qué es genocidio? Genocidio es acabar con una raza, con una etnia. Quienes dan las decisiones, todos son morenos, con las mismas facciones que los haitianos. Sí, sí. O sea, también quieren tergiversar la sentencia porque habla de temas raciales, eso es mentira. Habla del tema racial simplemente en una definición de lo que es la nacionalidad. Y de una palabra quieren tergiversar todo. Hablan de retroactividad, pero es que las sentencias pueden decidir sobre efectos retroactivos. De hecho, todos los conflictos que deciden las sentencias judiciales son sobre hechos que pasaron. Aquí lo que se está discutiendo es un derecho fundamental que se llama la nacionalidad, de un tribunal que interpretó correctamente, desde mi óptica, varias leyes de migración, la ley de acta del Estado Civil y la Constitución de la República, tanto la nueva como todas las anteriores, para determinar que una persona que nació en el año 1984, que no cumplió con los requisitos de las actas del Estado Civil, no podría ser dominicano. Doctor, ¿podría haber una reversa con poderes internacionales a esa sentencia? Eso fuera penoso. Primero porque la injerencia es mala en todos los conceptos. Habrán presiones, de hecho ya empezaron las presiones, pero la realidad es que la sentencia yo creo que soportaría un análisis no parcializado, o sea, imparcial. Porque la sentencia dice, hay que solucionar el problema. Básicamente es el gran aporte de la sentencia, no es simplemente yo te despojo de la nacionalidad de quienes son dominicanos, hay que solucionar ese problema. Al tener que solucionar ese problema, lo que tiene que hacer el Estado es adoptar la política del lugar. Y si tiene que reconocer personas, la reconoce. Yo, por ejemplo, te puedo decir, en el caso de España, en el año 1975, hubo una invasión de Marruecos al Sahara, lo que se le llama el Sahara Oriental, y muchos marroquíes entraron. ¿Qué hizo el Estado español? Dictó su normativa y dijo, aquellas personas que demuestren por lazos sociales, por la forma de educación, por el tema del tiempo aquí. Y hay diferentes formas jurídicas de probar que una persona es nacional dominicana, pero hay que tener un reglamento y hay que adaptar las reglas, y las reglas dicen, tengo que cumplir con unos requisitos, si no cumplo no soy dominicano. Doctor, ¿cuál es el tiempo exacto que se le daría a migración para tomar decisiones con respecto a la regularización de esto? Mira, la sentencia ahí dice que tienen un plazo de 10 días para empezar ese procedimiento. 10 días. Para empezar. Pero la realidad es que falta el reglamento y el Poder Ejecutivo tiene necesariamente que ponerse en eso. O sea, tiene que sacar ese reglamento. ¿Y si lo deja pasar así, doctor? Eso? Bueno, entonces estaríamos violando la sentencia del Tribunal Constitucional. El problema que tenemos es que no tiene consecuencias, prácticamente. Pero al final de cuentas, yo no creo que lo va a dejar pasar. Yo creo que llegó el momento de regularizar esa situación. Es una situación donde hay actas falsas, hay actas irregulares que no pueden generar derecho. De una situación antijurídica no podemos definir derecho. ¿Usted no considera, doctor, que lo mediático podría dominar todo esto? Porque recuérdese que los pro haitianos mediáticamente tienen fuerza. Bueno, estamos en un debate mediático que es penoso,
Pero al final de cuentas, aquí no es pro haitiano, pro dominicano, aquí hay una sentencia. Y es pro ruso, pro chino, pro japonés, pro todo el que venga aquí. Entonces, ¿cuál es el tema? No podemos seguir haciendo política del circo. Se ha hecho de esta decisión, he visto situaciones escandalosas, donde no se puede hacer un ejercicio tan ligero. He tenido discusiones con otros juristas donde le digo, es que la ponderación conlleva analizar muchas cosas para usted determinar si esa persona es dominicana o no. Y hay muchas sentencias que dicen en alguna teoría que el jus sanguinis prima sobre el jus soli, cuando hay ese doble sistema. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? Podremos hacer presiones, podremos tener medios, podremos hacer lo que nosotros entendamos, pero hay una sentencia. Esa sentencia es válida hasta que no sea revocada o que el Tribunal Constitucional cambie de precedente, pero para eso tiene que justificar y decidir. Tanto así que la sentencia dice que es intercomunia. Intercomunia quiere decir que aplica a toda una comunidad. La sentencia también dice y reitera el criterio de que la nacionalidad es un asunto interno del Estado, que tiene que regularizar el Estado. Y yo creo que eso hasta la Corte Interamericana, esta vez si vamos a debatirlo, lo va a tener que respetar, porque que Jan Bosico no va a poder tener el mismo alcance que tuvo con el primer problema. ¿Por qué? Porque esta sentencia es muy completa. ¿Considera usted que el presidente de la República, Danilo Medina, le haría el ejercicio que a él como presidente le corresponde? Sí, yo entiendo que sí. Tiene que hacerlo porque es que fíjate lo siguiente, tú dijiste de un problema palmario. Tú dijiste, ¿qué hacemos con esa gente que tiene 30 años aquí? Sí. Nadie está abogando porque le quiten la nacionalidad o no. Lo que yo estoy diciendo es, primero vamos a probar las actas, si son regulares o irregulares. Segundo, una vez que se demuestren que son irregulares, ¿qué hacemos con personas que nunca han ido a Haití? Entonces necesariamente tendrá que venir el plan de regularización y adquisición de nacionalidad. Hay diferentes modelos, hay amnistía. Esos son los que tienen actas. Exactamente. ¿Y los que no tienen, doctor? Lo que no tienen... Regularizarlo. Regularizarlo. El tema de lo que te digo, hay modelos de amnistía, hay modelos de unos periodos de tiempo conviviendo. En el tema, por ejemplo, norteamericano se le enseña el idioma inglés, hace un examen de nacionalidad. O sea, la nacionalidad no se adquiere por un tiempo. Conlleva más requisitos, porque es que la nacionalidad, al final de cuentas, es un vínculo jurídico con el Estado, pero con mucho impacto sociológico. ¿Y los ilegales allá no pagan impuestos, doctor? Tienen que pagar. Aquí no pagan. Pero eso la regularización va a ayudar, porque es que la sentencia tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Cuando vean la mala, sí van a tener que pagar. Porque allá se pagan impuestos, te puede ser legal o no, pero se paga, aquí no. Claro. Aquí no, y el mismo empleador te lo coge. Ok, doctor, yo estoy muy complacido, muy complacido. Lo único que me reniego, pero tengo que hacerlo, es el tiempo, que es muy corto, doctor. Yo necesito comprometerlo aquí otra vez, doctor. Usted venga por personalmente. Cómo no, Mayobanex, simplemente decirle a la persona que hay República Dominicana, que el país no se va a acabar por una decisión judicial, que esa decisión judicial hay que cumplirla y que uno no puede llegar a términos tan fuertes como genocidio, racismo, por una simple decisión judicial, porque aquí ni se está persiguiendo a nadie, ni yo he visto que han matado haitianos, al contrario, las principales estadísticas de trabajadores de la construcción son de haitianos. El tema de quiénes persiguen a quién, habría que irse a Santiago porque en las estadísticas de delincuencia hay muchos haitianos también. Sí. Bien, gracias al doctor y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.